Sí, sí, se escucha entrecortado, pero ahora se escucha más claro. No, yo estaba viendo las notas, ¿no? Y yo, o sea, en la nota F1 y K2 es por los foros que suben, ¿no? Las lecturas que ustedes, ¿no? ¿Es cierto? De acuerdo a la participación tanto en clase como en el foro de del aula. Ah, ya, porque lo que pasa el factor K1 se puede con dos y meses, ¿no? No se escucha, compañero, mejor Se escriba al escucha chat. entrecortado, Alex. Alex, a ver. No, doctor, tengo problemas con el internet, no me va a poder entender. Por el chat, si no. Alex, sí, en relación a tu consulta, es que en la segunda unidad se refleja una menor participación. O sea, sí, sí, en efecto hay participación en el foro, pero también la participación es activa dentro de la sesión. Por ello es Alex. Bueno, habiendo en este caso, claro, conforme a lo que comentas, Alex, como te digo, es dos actividades, ¿no? La participación dentro de las sesiones y el desarrollo de los foros. O sea, lo que oralizan lo trasladan a los foros, pero algunos solo trasladan directamente al foro. Entonces ello va generando un tipo de variación, ¿no? Bueno, esperando haber absuelto tu consulta en este sentido, procedemos en realizar el registro de asistencia correspondiente. En relación al día de hoy, procedemos con el registro de asistencia respectivo. Avanto Chávez Violeta. Avanto Chávez Violeta. Presente, doctor, buenas noches. Avanto, buenas noches. Flor Aiquipa. Presente, Flor doctor. Aiquipa. Buenas Presente. noches, gusto saludarte. Mirza Alvarado. Mirza Alvarado. Mirza Alvarado. David Ambrosio. Presente, David doctor. Ambrosio. Buenas noches. David, buenas noches, gusto saludarte. Ay, yo parece que tiene inconvenientes. Antonia Ayllón. Antonia, bueno, para los miembros que en su defecto tienen complicaciones con el audio, debemos de verificar siempre el tema de la autorización para, bueno, su consentimiento, autorización para ingresar y que la sesión sea grabada. Trate de confirmar tu audio, Antonia, a ver si ahora puedes utilizarlo. Listo. Luz Arapa, Presente, profesor. gusto saludarte, buenas noches. Ana Astonitas. Astonitas. Ana Astonitas. Octavia Ayón. Octavia Ayón.
Antonia, figura activo tu audio, pero no se te escucha. Pareciera que fuera un problema técnico. Trate de verificarlo, por favor. Nos confirmas. Profesor, la compañera Antonia, su audio está fallando. Por favor, considere Sí, su... de John, justo le estoy Y de indicando. John. Ya, profe, Justo le estoy gracias. indicando. Gracias a ti. Miki Calderón, Miki Calderón, Miki Calderón, Miki Calderón, Tatiana Canales, Tatiana Canales, Tatiana, María Cárdenas, Presente, María doctor. Cárdenas. Buenas Buenas noches. noches, gusto saludarte, María. Miguel Carpio, Miguel Carpio, Miguel Presente, doctor. Carpio. Buenas noches. Buenas Presente, noches. doctor. Buenas noches. Gusto saludarte, Miguel. Buenas noches. Nancy Cruzado, Nancy Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Edith Díaz, Edith Díaz, Edith Díaz, Edith Díaz, Paula Díaz, Paula Díaz, Paula Díaz, Daniel Guevara, Daniel Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches. Emma Leiva, Emma Leiva. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Emma. Gusto saludarte. Víctor Yactabomán, Víctor Yactabomán, Víctor Yactabomán. Doctor, buenas noches, presente. Víctor, ¿no? Está un poquito mal mi internet, sí, doctor. Listo, Víctor, no te preocupes, gracias a ti. Buenas noches, gusto saludarte. Luis Lucano, Luis Lucano, Luis Lucano. José Mamani, José Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, José, gusto saludarte. Yanina Marín, Yanina Marín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Victoria Martínez, Victoria Martínez, Victoria Martínez. Miguel Noriega, Miguel Noriega, Miguel Noriega. Judith Obregón, Judith Obregón. Doctor, buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Alejandra Palomino, Alejandra Palomino. Buenas noches, Alejandra. Carmen Ramírez, Carmen Ramírez, Carmen Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Carmen, gusto saludarte. Igualmente, Mónica doctor. Ramírez, Mónica Ramírez, Mónica Ramírez. María. Esos micros. A ver, traten de verificar sus audios, por favor. María Ramos, María Ramos. María Ramos. David Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. David, buenas noches, gusto saludarte. Eduardo Rodríguez, Eduardo Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, gusto saludarte. Brian Rodríguez, Brian Presente, Rodríguez. doctor. Muy buenas noches. Gusto saludarte, Brian, buenas noches. David Rojas, David Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte. Guillermo Salazar, Guillermo Salazar. Guillermo Salazar presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Saraí Sarmiento, Saraí Sarmiento. Presente, Saraí profesor. Sarmiento. Buenas noches. Buenas noches. Alfredo Sedano, Alfredo Sedano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Omar Shimabukuro, Omar Shimabukuro. Omar. Mariel Songo,
Mariel Songo. Presente, doctor. Buenas Mariel noches. Songo. Buenas noches, Mariel. Gusto saludarte. Marco Uchupe. Marco Uchupe. Teófilo Valenzuela. Teófilo Valenzuela. Gusto saludarte, Teófilo. Buenas noches. Natalia Vargas. Natalia Vargas. Alex Vega. Alex Vega. Alex, ¿estaba fallando su audio? ¿Me escucha? Presente. Sí, te Aló, buenas noches. escucha parcialmente, pero ahí estamos. Ok, Alex. Registrar tu asistencia. Buenas noches. Gusto saludarte. Justo Villano. Justo Villano. Buenas Justo noches, Villano. presente. Buenas noches, Justo. Milagros Yactayo. Milagros Yactayo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Milagros. Gusto saludarte. Stephanie Sea. Stephanie Sea. Doctor, buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches, Stephanie. Gusto saludarte. Jesús Zúñiga. Jesús Zúñiga. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Jesús, buenas noches. Gusto saludarte. Gracias. Gracias a usted, doctor. En un momento procedemos a validar nuevamente a los miembros. Vamos a continuar. Alcides Calderón. Alcides Presente, Calderón. doctor. Gusto saludarte, Alcides. Buenas noches. De igual manera, doctor, gracias. Mirta Monroy. Mirta Monroy. Buenas noches, doctor. Presente, Monroy. Mirta, gusto saludarte. Rodolfo Bisaga. Rodolfo Bisaga. Nilton Tito. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Nilton, gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mayra Mera. Mayra Mera. Mayra Mera. Mayra Mera. Tenía dificultad, doctor, pero ya está ingresando. Rosa Chirinos. Rosa Chirinos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Gusto saludarte. Roger Castañeda. Roger Castañeda. Norma Castillo. Norma Castillo. Norma Castillo. Loaiza Wilcahuamán. Loaiza Wilcahuamán. Loaiza Wilcahuamán. Un favor, doctor, buenas noches. Doctor, un favorcito. Doctor, doctor, estoy en la calle, doctor, no iba a mi casa, doctor, un favorcito, pero presente, doctor, Somoza Rojas, porque ya mi celular se muere, doctor. Ya se llegó unas, voy a poner mi celular o mi laptop, un favorcito. Ok, Renato. Ya, un favorcito, Gracias. ya no se me quede. Julie Wilcahuamán. Julie Wilcahuamán. Roxana Mendoza. Roxana Mendoza. Roxana Mendoza. Enrique Coronel. Enrique Coronel. Enrique Coronel. Overquispe. 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 Hans Centurión. Hans Centurión. Edson Faustino. Edson Faustino. Edson Faustino. Manuel Yataco. Manuel Yataco. Manuel Yataco. Manuel Yataco. Listo. Habían miembros que no habían podido registrar su asistencia. Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, tratemos de Vargas levantar la Fuentes. manito, un favor. La manito siempre utilicemos. Ahí está, perfecto. Comenzamos con Marco Uchupe. Presente, doctor. Buenas noches. Marco, buenas noches, gusto saludarte. Vamos a verificar. Marco Uchupe, perfecto. Listo, Marco, validada tu asistencia. Buenas noches, gusto saludarte.
Natalia Vargas. Natalia, a ver, vamos a ver un momento, por favor. Natalia Vargas. Registrada tu asistencia, Natalia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Continuamos, Eliana Díaz. Eliana Sí, doctor, presente. Diana. Díaz. Buenas noches, mucho gusto Buenas. saludarte. Gracias. Listo, valida tu asistencia, Eliana. Rodolfo Bisaga. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Gusto saludarte. Valida tu asistencia. Y tenemos Luis Lucano. Luis Lucano. Presente, doctor. Presente, doctor. Gusto saludarte, Luis. Buenas noches. Valida tu asistencia. Mayra Mera. Buenas noches, doctor. Presente. Mayra, buenas noches. Gusto saludarte. Valida tu Buenas asistencia. Mayra y Luis, si pueden verificar, figuran levantada su manito. Ana Astonitas. Ana Astonitas. Buenas noches, Ana. Gusto saludarte. Valida tu asistencia. Luis Lucano, verifica tu manito si hay alguna consulta adicional en este caso. Victoria Martínez, buenas noches, gusto saludarte. Valida tu asistencia, Victoria. Buenas noches. Se te escucha un poquito lejos. Gracias, Victoria. Listo. ¿Algún miembro adicionalmente? Judito pregunto. A ver, vamos a ver. Doctor, ¿sí? ¿Me llamó? Ah, sí está. Ah, no, sino que estaba leyendo el chat. Estabas escribiendo. Ah, no, sí escribí, Un es que momento. estaba... Listo. ¿Quién más está pendiente? Paula Díaz, buenas noches. Buenas noches, doctor. Presente, Paula Díaz. Saludarte, valida tu asistencia. Perfecto, listo. Si hay algún miembro adicionalmente que falte registrar su asistencia, que levante la manito, por favor, en su efecto. Bueno, no habiendo en este caso mayor detalle por incorporar, procedemos en este sentido a recibir los comentarios de los miembros que así lo deseen por pertinente a razón de la lectura de la semana 10. No sé si hay algún miembro que desee comentarnos al respecto. A ver. Mierta Monroy, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Yo seleccioné lo que es el tema de la contribución al Senati. La contribución al Senati, ¿se me escucha, doctor? Sí, sí, adelante, Mirta, te escuchamos. Decía, la contribución al Senati, doctor, es una aportación que fue creada por ley número 26272, el mismo que genera beneficios a las empresas industriales con el dictado de carreras técnicas a todo su personal. Esto con la finalidad de mejorar el desempeño de sus funciones, generando así profesionales competentes en el desempeño de sus actividades productivas industriales. El ámbito de la aplicación, doctor, de acuerdo a la ley 26272, Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, Senati, están sujetos a efectos al pago de contribución los siguientes: las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades industriales, las mismas que están comprendidas en la categoría D, así como también aquellas que desarrollen labores de instalación, reparación y mantenimiento. Están sujetos al pago aquellas empresas que están sujetas a un promedio superior de 20 trabajadores en el año anterior. También las empresas que no superan el promedio de 20 trabajadores podrán aportar la contribución de manera voluntaria, el cual es el equivalente al 2% de la unidad impositiva tributaria vigente. Tenemos que dentro de esto hay las empresas que están exceptuadas. Estas no están obligadas al pago de la contribución establecida en el párrafo precedente. Las empresas que se dediquen a la instalación de reparaciones y mantenimiento dentro de las actividades de la contribución, las mismas que están comprendidas dentro de la categoría F,
División de 45 de la CIU, y estas afectan a las contribuciones de Censico. La base imponible de la contribución está conformada por el monto, así como también las empresas que no superan el promedio de 20 trabajadores. Sin embargo, podrán aportar la contribución de manera voluntaria, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La base imponible está conformada por el monto total de las remuneraciones abonadas correspondientes al personal que se dedica a las actividades y a las labores de instalación, reparación y mantenimiento. La tasa de contribución asciende al 0.75 sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que laboren en las actividades grabadas. Tenemos lo que es la inscripción a Senati. Las empresas que están afectas de la contribución deberán inscribirse como contribuyentes en el padrón que mantiene Senati. La inscripción se realiza a través del formulario aprobado por Senati. Además, se deberá adjuntar los siguientes requisitos: el formulario de inscripción a Senati debidamente llenado y firmado por el representante autorizado, copia simple de la ficha RUC, copia simple de la licencia de funcionamiento, copia simple de una minuta de constitución de la empresa o copia literal de la ficha de registros públicos, fotocopia del formato R01 y R15 del PLAME, y la constancia de presentación del mes anterior a la inscripción. Adicionalmente, las empresas voluntarias deberán presentar los siguientes documentos: vigencia de poder del representante legal o copia literal actualizada, DNI del representante legal, la solicitud dirigida al director zonal de Lima y Callao, detallando razón, actividad económica, número de trabajadores, firmada por el representante legal, y solicitando se le conceda la inscripción en el padrón de contribuyentes voluntarios. Dentro de las sanciones, tanto la ley como el reglamento de Senati establecen que son aplicables al pago de la contribución las normas del Código Tributario. Ahora bien, el no pago o el pago extemporáneo acarrea el cobro de intereses moratorios por parte de Senati. Es importante mencionar que al tratarse de una contribución y no de una retención, el incumplimiento del mismo no configura una infracción tributaria, por lo que no aplica una sanción, doctor. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Mirta. Adelante, Guillermo Salazar, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Sí, yo voy a con respecto al impuesto de solidaridad, ¿no? Y la evasión tributaria y la reforma de la evasión tributaria. De acuerdo al análisis de la lectura, ¿no? De ese entonces, de crearse el impuesto de la solidaridad, se estaría incurriendo pues en un gravísimo irreparable error, ¿no? Pues la norma correspondiente estaría pues enviando un mensaje muy claro a los contribuyentes que todavía se encuentran en la formalidad. Este mensaje sería pues invitado a ser informal, ¿no? Y evadir tributos, porque al fin y al cabo nadie te obliga pues a pagar, ¿no? A pagarlo, pero sí, si deseas cumplir con todas tus obligaciones tributarias, el Estado irá cercenando más y más a los pocos recursos de que dispone para tratar de cubrir, ¿no? Por esa vía la brecha fiscal, que en buena parte se debe pues a los evasores tributarios, ¿no? Y esto se debe a una administración tributaria ineficiente, y ello requiere, ¿no? Una gran reforma y decisión política para reformar seriamente la administración tributaria, para que los evasores tributarios cumplan con pagar sus impuestos y que el Estado no se vea en la obligación de promover impuestos antitécnicos para cubrir la brecha fiscal como consecuencia de la evasión tributaria. Gracias, profesor. A veces me acuerdo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por tu participación, Guillermo. Adelante, Judith. Doctor, buenas noches, compañeros. ¿Me escucha, por favor? Ay, doctor, me va a disculpar, estoy un poquito afónica. Voy a hablar.
También el tema que la lectura que he desarrollado es el impuesto de solidaridad, la evasión tributaria y la reforma de la administración tributaria. Ante ello, pues nuestro sistema tributario es evidentemente caótico, aun cuando creemos que hoy en día lo es menos que con anterioridad a la promulgación de los decretos legislativos dictados en noviembre del año pasado. Sin embargo, el sistema tributario peruano contiene los tributos modernos y eficientes que han podido ser concebidos. Lo que hay que cambiar son determinadas regulaciones de dichos tributos que han hecho caótico el sistema. Pero la única manera es preparando los cambios con suficiente tiempo para su maduración y para que las nuevas normas en lo sustancial resulten definitivas. Frente a las urgencias fiscales, el momento solo cabe apelar a fórmulas imaginativas de carácter transitorio. Por ejemplo, sería tiempo de poner en vigencia lo que en algún momento constituyó el Decreto Legislativo C-24, promulgado y publicado a finales de noviembre del 90, pero derogado antes de que entrara en vigencia, supuestamente por haber carecido de informe previo de la comisión bicameral, que muchos mencionan existió, pero que no fue consignado en el acta respectiva, por lo que debió ser un error involuntario de quien la redactó, pero posteriormente fue mejorado en su contenido por otro proyecto. Tomando en consideración, doctor, todo lo mencionado, líneas arriba, me parece que todavía nos falta mucho a nosotros como ciudadanos tomar más conciencia en cuestión de cuando evadimos los tributos, ¿no? Ya sea por viveza o por la mala asesoría de un contador que tenemos al lado. Entonces, para que eso todo pueda cambiar de alguna forma, las municipalidades también deberían de propiciar cierto como un incentivo hacia las personas, hacia los ciudadanos, los vecinos, de que sean puntuales con sus pagos para que así de alguna forma, tomando en consideración todo esto, pues ayudaríamos a construir pues nuevos colegios, hospitales, carreteras y todo lo que conlleva ello. Eso sería, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Judith. Adelante, Rodolfo. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En efecto, voy a dar a conocer sobre el análisis respecto al tema del impuesto de la solidaridad, la evasión tributaria y la reforma de la administración tributaria. En efecto, esta lectura nos revela o nos trasciende lo que más o menos ocurría desde la década de los 90, específicamente en los años 91, ¿no? 1991. Esto se traduce básicamente una interrelación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el cual definitivamente estos dos poderes establecen decretos, leyes, y evidentemente eso no favorece a la población. Y fundamentalmente, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre el impuesto extraordinario de solidaridad, ¿no? Lo dice con claridad, ¿no? Pese a una fuerte oposición de la opinión pública, expresa referencia a la necesidad de adoptar medidas que permitan el incremento de los ingresos tributarios a fin de ver las mejoras en las necesidades fiscales, precisando que es conveniente crear una contribución extraordinaria de solidaridad que grave los ingresos mensuales percibidos, percibiéndose una evasión tributaria. Y justamente sobre este tema de la evasión tributaria, en los años de 1991, se ve pues que solamente ha habido una captación de una quinta parte, ¿no? Llegándose a la conclusión de que había una fuerte evasión tributaria. Producto de ello es que se debe generar una administración tributaria. ¿Y esta administración tributaria en qué consiste? Es importante que se debe de generar o hacer una reforma tributaria con la finalidad de captar recursos que ayuden al bienestar de nuestra sociedad.
Esto mismo, ya como una conclusión, se viene traduciéndose décadas, en décadas. Estamos ahora ya en los años 2021, 2022, y lamentablemente seguimos teniendo estos inconvenientes, productos de la mala política del gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, y evidentemente eso no traduce en un bienestar para nuestra población y fundamentalmente para una generación que en el caso de nuestro país necesitan estos cambios, sobre todo estos tributos que normalmente nosotros pagamos para el bienestar de satisfacer las necesidades, sobre todo de nuestros hijos. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias por tu participación, en este caso, Rodolfo.